Hace más de un siglo que Pierre de Coubertin creó los Juegos Olímpicos modernos, con el objetivo de poner el deporte al servicio del desarrollo armonioso de la humanidad, con miras a promover una sociedad preocupada por la preservación de la dignidad humana. Podría decirse que el ideal se ha cumplido y se mantiene vivo, puesto que cada 4 años los ojos del mundo atestiguan la colosal fiesta deportiva más importante que pueda existir, porque no solo reúne a lo mejor de lo mejor, sino que su realización representa un sobresaliente impacto cultural y social, pero sobre todo económico para el país y la ciudad sede, lo cual en teoría debe significarles progreso y abundancia. No obstante, y si te digo que esto no es del todo cierto, pues solo se benefician unos cuantos y lo único que deja tras de sí es un desdichado rastro de corrupción, deuda y crisis económica, un riesgo que las ciudadanías del mundo ya no están dispuestas a tomar. ¿Será que estamos cerca del final de los Juegos Olímpicos como lo conocemos? ¿Cómo han pasado de ser un acontecimiento prestigioso a una maldición? ¿Qué legado queda para las ciudades anfitrionas cuando se apaga la llama olímpica? Quédate y averigüemos juntos por qué la cita de los 5 anillos no es lo que siempre hemos creído y por qué cada vez menos ciudades quieren organizarla. Instalaciones, no hay fiesta. Es inobjetable que la magia de los Juegos Olímpicos vive sobre sus canchas, pistas, campos, piscinas y salones en los que cada 4 años se escriben magníficas historias, eventos trascendentales para la humanidad que se recordarán durante mucho tiempo. Los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna, es decir, desde que se llevan a cabo en sedes distintas, se celebraron en Atenas en 1896 con 14 países y apenas 241 deportistas. 128 años después, para París 2024, participan 206 naciones y 10.500 atletas de 300 disciplinas. Es increíble. El crecimiento exponencial de la justa a través del tiempo ha implicado que cada vez sea más difícil y costoso albergarla, debido a los gastos en la construcción de las sedes olímpicas, así como el mejoramiento de carreteras, puertos, transporte público, aeropuertos y demás para recibir el enorme flujo de atletas, aficionados, turistas y medios de comunicación. Los primeros juegos que significaron un gasto faraónico fueron los de la Alemania nazi en 1936. El deporte ya era todo un escaparate a nivel mundial y comenzaba a relacionarse con la política, puesto que Hitler buscó utilizarlos propagandísticamente para demostrar que la raza aria era superior. Sin embargo, el tiro le salió por la culata cuando Jesse Owens conquistó 4 medallas de oro. Hacia lo largo de los años los juegos cobraron mayor relevancia, mas costearlos representaba un esfuerzo colosal para los gobiernos, que se endeudaron hasta el cuello con tal de cumplir con los requisitos del Comité Olímpico Internacional, que así nada más exige construir al menos 40 instalaciones deportivas, una villa olímpica para 16,000 personas, un centro de prensa, así como parques y otros espacios ceremoniales. Nada, pero nada barato, sobre todo para las ciudades con exiguas infraestructuras urbanas. Un estudio publicado en la revista The Economist reportó que desde los Juegos de 1960 todos han costado de media un 172% más de lo previsto. Por ejemplo, la ciudad de Montreal en 1976 se gastó 8 veces más de lo que tenía presupuestado y no terminó de pagar su deuda sino hasta 30 años después, en 2006. Para Moscú 1980 el evento estuvo marcado por la división del mundo olímpico y el boicot de Estados Unidos, además de que su realización dejó un déficit de 117 millones de rublos. Después de la cita moscovita, Juan Antonio Samaranch asumió la presidencia del COI y concibió el patrocinio olímpico, un factor que marcaría el nuevo rumbo de los Juegos Olímpicos. Para Los Ángeles 1984, por primera vez en la historia se sufragaba la fiesta de los 5 anillos sin dinero público. Esto gracias a la contribución del sector privado, generando ganancias por $200 millones y convirtiéndose en la primera ciudad en obtener retribuciones de una justa olímpica. Seúl 1988 medio replicó este sistema, obteniendo beneficios de $300 millones y Barcelona 1992 superó las expectativas reportando ingresos de 1.638 millones de billetes verdes. Tras el rotundo éxito, el número de aspirantes crecía exponencialmente. 6 estados aspirantes para los Juegos de 1996, 5 para los de 2000 e increíblemente 11 para 2004. Se
creía que estábamos ante la nueva era dorada de los Juegos Olímpicos, pero nunca estuvimos tan alejados de la realidad. En adelante, para casi todas las demás sedes, hospedar los Juegos no fue tan buena idea, en tanto que sus inversiones millonarias no llevaron al país el desarrollo esperado, sino al contrario, únicamente les generaron severas crisis financieras. Para poder costear unos Juegos Olímpicos, los comités organizadores se valen de patrocinadores, derechos de transmisión, entradas, merchandising, entre otras cosas. Pero para Atenas 2004, el Estado griego se la jugó sin ayuda y la organización completa corrió por su cuenta. Según la firma Standard & Poor's, hasta 2004 el Estado griego tenía previsto derramar 4.500 millones de euros. Sin embargo, la cifra final, sin contar los gastos en infraestructura, ascendió a 9.600 millones de euros, lo que es equivalente al 0.6% del Producto Interno Bruto de Grecia en ese momento. Inclusive, otras agencias de calificación apuntaron a que los recursos públicos utilizados ascendieron entre los 12.000 y 27.000 millones de euros. Kostas Karamanlis, entonces primer ministro griego, declaraba que los juegos fueron caros, pero que significarían una buena inversión para el país, ya que aumentarían los ingresos por turismo, se multiplicaría la inversión extranjera y Grecia volvería a situarse en el mapa internacional como un país dinámico y moderno. Sin embargo, la jugada no les salió como esperaban. El déficit presupuestario se duplicó en el año olímpico, pasando del 3.7% de 2002 al 7.5% en 2004, y la deuda estatal subió en un año de 182.000 millones a 201.000 millones de euros. A partir de entonces, Grecia entró en un inmenso espiral de deudas. 4 años después, con el arribo de la eurocrisis, una de las peores crisis financieras de la historia, la deuda pública griega se duplicó, generando altos índices de desempleo, servicios públicos insuficientes, aumento de los impuestos, austeridad en el gasto público y, por consecuencia, falla de mantenimiento a las instalaciones deportivas, las cuales quedaron casi en el total abandono. Tal es el caso del Estadio Olímpico, el de voleibol de playa, la sede acuática y el aeropuerto de Helinikon, donde sus instalaciones fueron utilizadas para construir diferentes sedes olímpicas. Contradictoriamente, mientras el país se hundía en deudas, el COI, un monopolio no regulado que se llevó entre 2/3 y 3/4 de los ingresos correspondientes a los derechos de televisión y de mercadotecnia, reportaba ganancias por casi $1.000 millones. Beijing ganó la votación para alojar los Juegos Olímpicos de 2008, buscaba que China comenzara a ser vista como la cuarta potencia económica del mundo y emular lo que España con Barcelona en el 92, cuya monetización la convirtió en uno de los principales destinos turísticos del mundo, obteniendo beneficios a largo plazo. Para ello, el gobierno chino tiró la casa por la ventana con una descomunal inversión, la más grande en la historia de los Juegos, de $40.000 millones, repartidos de la siguiente manera: 4.655 millones en estadios y costes operativos. Construyeron 36 sedes olímpicas, de las cuales 12 fueron levantadas desde cero, como el Cubo de Agua o el Nido de Pájaro. 10.437 millones para contener la contaminación pequinesa y 26.350 millones en infraestructuras. Un brutal despilfarro considerando los 100 millones de pobres que entonces había en China, además de la falta de transparencia. Luego de los Juegos Olímpicos, el Estadio Nacional sufrió periodos de abandono, pero lo reutilizaron para algunos eventos como la Supercopa Italiana de 2009, el Superclásico de las Américas en 2014, el Mundial de League of Legends en 2017 y la inauguración de los Juegos de Invierno en 2022. También fuera el Nido de Pájaro ha estado en el abandono, al igual que otras instalaciones como la sede de remo o BMX, las cuales tienen más de 14 años sin ser ocupadas. Además, China fue severamente criticada por supuestas violaciones a los derechos humanos, explotación laboral y represión de todo tipo. Antes de inaugurarse los Juegos Olímpicos de Londres 2012, estos se enfrentaron a una tensa situación económica, puesto que la financiación privada de la Villa Olímpica colapsó y los $292 millones para cubrir riesgos representaron muy poco dinero, con una limitada flexibilidad para responder a nuevos problemas. Al finalizar la fiesta olímpica, el gobierno y la organización afirmaron que los Juegos costaron un total de $14.147 millones. Sin embargo, según una investigación publicada por el Daily Mail,
Mail reporta que la cifra real fue de 18.900 millones de dólares. Para una economía estable como la londinense, esto no supuso problemas serios, pero viajaremos 4 años en el futuro hacia Río 2016 y veamos cómo le fue a Brasil, quien estaba llamado a convertirse en la economía número 5 del mundo, pero que en 2016 terminó por vivir su peor crisis económica en 100 años. En 2009, el presidente brasileño Lula celebraba el éxito de Río de Janeiro sobre Tokio, Madrid y Chicago para acoger los Juegos Olímpicos en 2016. Brasil vivía tiempos de estabilidad política y económica, pues crecía a una tasa superior a 7% anual y su bolsa de valores acrecentó sus ganancias en dólares en un 145%, más que ninguna en el mundo. Así que gastarse un exceso presupuestario del 352%, es decir, 14.000 millones de dólares, no supondría problema alguno. No obstante, 7 años después, Brasil comenzó el 2016 con una salud debilitada, una economía hundida en medio de una inflación próxima a los 2 dígitos, un aumento de los índices de desempleo y una restricción al crédito, lo que llevó al real brasileño a depreciarse más de un 48%. A esto debemos sumarle un gigantesco escándalo de corrupción en la petrolera estatal, Petrobras, protestas sociales y una crisis política que amenazaba a la presidenta Dilma Rousseff con la apertura de un juicio político con miras a su destitución. A menos de 6 meses de culminada la cita carioca, el legado olímpico de la ciudad decayó a un ritmo nunca visto. Abundaron los edificios olímpicos vacíos, lo que diluyó cualquier auge edificador que haya quedado tras la competencia deportiva. En el parque olímpico, varias entradas a los estadios fueron selladas. La arena de balonmano terminó rodeada por una barricada de vallas metálicas. El centro de transmisión televisiva fue desmontado a medias. La pista de canotaje fue convertida en una piscina pública gigante, pero que cerró enseguida, mientras que una mezcla de tierra y charcos adornaron la alberca donde los atletas calentaban previo a las competencias. Asimismo, de las 31 torres de la Villa Olímpica que iban a ser vendidas como condominios de lujo después de los Juegos, solo han sido compradas menos del 10%, y el estadio Maracaná también lucía terriblemente desolador, ya que el consorcio que lo administraba afirmó que el gobierno estatal no cumplió su parte del contrato, por lo que el recinto no fue entregado como se recibió. En 2020, un juez ordenó cerrar completamente el parque olímpico debido a sus elevados costes de mantenimiento y el alto riesgo de su deplorable estado suponía a la población. Por fortuna, el mítico estadio Maracaná no terminó en el abandono como la mayoría de las sedes olímpicas y fue remodelado para hospedar las Copas Américas de 2019 y 2020. Finalmente, la gota que derramó el vaso y que le otorgó a Río 2016 el peor legado olímpico de la historia fueron los cientos de documentos que salieron a la luz revelando sobornos por parte de las constructoras, lo cual originó una condena de 30 años de prisión para el expresidente del Comité Olímpico brasileño, quien además fue declarado culpable por lavado de dinero y compra de votos al Comité Olímpico Internacional. Los casos mencionados anteriormente han causado que cada vez menos ciudades quieran albergar la congregación de los 5 anillos, y como prueba de ello es que solo Estambul y Madrid se postularon para competir con Tokio para albergar los Juegos Olímpicos de 2020. La primera vez que Tokio recibió a los Juegos Olímpicos resultó un evento maravilloso, ya que la ciudad se renovó por completo y fueron los primeros en retransmitirse vía satélite. No obstante, la cita veraniega de 2020, que se celebró en 2021, la cual pretendía demostrarle al mundo que Japón estaba de vuelta después de años de estancamiento y desastres naturales, fue un fracaso por donde se le mire. La pandemia ocasionada por el coronavirus impidió que los Juegos recibieran un solo turista, lo cual ocasionó consecuencias políticas y económicas severas, ya que no pudieron rentabilizarlo. En virtud de ello, el 40% de la población pedía que se aplazaran, mientras que otro 40% exigía que se cancelaran, pero nada de esto sucedió. El presupuesto inicial era de 7.300 millones de dólares, mas terminaron derrochando 28.000 millones, según una auditoría del gobierno japonés, desfalcando a Atenas 2004 como los juegos más costosos de la historia. Más de 15.000 millones fueron destinados únicamente al mes de la competición, de los cuales 6.700 salieron de los impuestos de la ciudadanía japonesa, una grosería de dineral con el que bien se pudieron construir cientos de hospitales y miles de escuelas. Despilfarraron en transmitir todas las pruebas en definición 8K, sin embargo, no muchas personas en el mundo cuentan con televisores con esta tecnología, así que su apuesta por la tecnología fue un rotundo descalabro. Se pronosticó la creación de 2 millones de empleos,
empleos y un efecto positivo para la economía japonesa de 120,000 millones de dólares, pero el resultado fue una vergüenza, más cercana al cero que a un mísero dólar, pese a gastar más de 3,000 millones de billetes verdes en publicidad. Después de los juegos, el impresionante desembolso de dinero le ocasionó a Japón una deuda de dimensiones estratosféricas que directamente afectó la economía de los contribuyentes. Tras los resbalones económicos de Atenas, Beijing, Río y Tokio, cada vez hay menos interés en organizar la fiesta olímpica, ya sea de verano o invierno. Para 2024, solo París y Los Ángeles presentaron candidatura, así que el COI no se metió en problemas y a Francia le dio los juegos del 24 y a Estados Unidos los del 28. Para la cita de 2032 únicamente hubo un solo postulante y esa fue Australia. ¿Esto qué significa? Estamos frente a un cambio radical en la historia de los Juegos Olímpicos, en donde el Comité Olímpico Internacional prácticamente suplica para que se celebren. ¿La llama y espíritu olímpico están por apagarse? Cuéntamelo todo en los comentarios. Sin más que decir, aquí nos despedimos, pero por favor no te vayas sin antes suscribirte al canal y dejarnos tu pulgar arriba. De esta manera nos ayudas montones para seguir creciendo y generar más contenido. Ahora sí, nos vemos pronto en una nueva emisión de Deportrip, el lugar donde viven las mejores y más apasionantes historias del mundo deportivo. Un abrazo y hasta la próxima.